tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de adoración a nuestro Señor, correspondiente al domingo 21 de febrero del 2021. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a iniciar con una oración personal ahí en sus lugares, acompañados del himno 71, Sé exaltado, por parte de nuestra hermana Carla Santiago. Continuando, vamos a hacer el llamamiento a la adoración. Le voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo 24. Salmo 24. Yo voy a hacer la lectura completa. Me pueden acompañar ahí con su Biblia o escuchándolo con reverencia. Dice la palabra de nuestro Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de corazón, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. A continuación vamos a hacer la oración de ofrecimiento. Ahí en sus lugares, cierren sus ojos. Padre bendito, que estás en el cielo, gracias una vez más te damos porque nos permites estar reunidos para darte a ti la gloria, la honra, la alabanza y el imperio, Señor. Te agradecemos que, aunque sea de esta manera virtual, Señor, tú permitas que nos reunamos para agradecerte, Señor, todas y una de las bendiciones recibidas a lo largo de esta semana. Agradecerte las pruebas que tú nos has puesto a lo largo de la semana, porque sabemos que esas pruebas nos ayudan a madurar espiritualmente, a confiar más y más en ti, Señor. También te agradecemos que nos permitas darte a ti la alabanza, Señor, por medio de nuestras gratitudes, Señor, porque tú has contestado de algún modo o de otro, Señor, a todas nuestras oraciones, Señor. Tú las conoces, cada una de ellas, Señor. Te pido por todos nuestros hermanos, Señor, que están escuchando tu palabra, Señor, para que tú los guíes espiritualmente como a nosotros, de tal manera que todos seamos en un cuerpo
contigo, Señor, un cuerpo con nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Te damos gracias así también por todas estas situaciones que están pasando, Señor, que nos ayudan a buscarte más, Señor, que nos conducen a seguir tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, danos la capacidad de discernir, danos el conocimiento, Señor, para poder entender tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a continuar ahora con otra alabanza, con el himno 322. Himno 322, eres mi protector. A continuación tenemos una lectura devocional, la cual pueden encontrar en la epístola de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, y vamos a leer dos porciones. La primera del capítulo 1, del versículo 11, hasta el capítulo 2, al versículo 10. Gálatas, del capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 2 y versículo 10. La palabra de nuestro Señor dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Vamos a tener la oración de intercesión a cargo de nuestro anciano gobernante, Efrén Aro. Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener nuestra oración de intersección, la oración pastoral. Les recordamos, hermanos, que allí en sus hogares sigan orando por las familias de la iglesia, sigamos orando por el pastor, por los oficiales, por los hermanos que ustedes saben que estén pasando alguna situación. No nos olvidemos de ellos, sigamos teniendo nuestros momentos de oración allí en casa. Vamos a hacer esta oración, hermano. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Bendito Padre Celestial, te alabamos en esta tarde, te bendecimos, Padre nuestro, porque tú eres grande, tú eres misericordioso, Señor, y tú eres también, Señor, nuestra esperanza, nuestra torre fuerte, Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, queremos acercarnos ante tu presencia y pedimos el perdón de nuestros pecados. Queremos estar limpios delante de ti. Queremos, Señor, que tú nos purifiques, que nos hagas ver, Señor, el camino el que debemos seguir, Padre. A veces con las dificultades por las que pasamos nos olvidamos de ti, buscamos la solución por otro lado. Pero gracias, Padre, por tu palabra que nos ubica, que nos hace reconocer que no somos nada delante de ti
que nuestros días son muy cortos. Padre, gracias, Señor, porque tú eres omnipotente y podemos acercarnos a ti y decir que tú eres nuestra esperanza, que podemos confiar en ti, Señor, que podemos tomarnos de tu mano y que tú nos guíes por el sendero. Padre, en esta tarde ponemos en tus manos a tu iglesia. Señor, a través de esta pandemia se han suscitado muchas situaciones, muchos problemas, muchas dificultades, muchas pruebas también, Señor. Y cada uno las ha vivido de diferente manera. Pero Padre, también tu iglesia está sufriendo, tu iglesia también está pasando por necesidades. Padre, oramos por nuestros hermanos de esta congregación, oramos, Señor, por sus familias, por sus seres queridos, por sus amigos. Padre, sabemos que hay hermanos que tienen personas hospitalizadas y personas graves, Señor. Te pedimos que tú seas con ellos, que tú proveas lo necesario para poder también atender las necesidades de medicinas, de oxígeno. Te pedimos, Señor, que también seas con los hermanos, que aunque no están graves, pero tienen molestias, están pasando por esta etapa de reposo, Señor, que tú los fortalezcas, Señor, que también les des lo necesario para poder salir de esta enfermedad. Padre, te pedimos por nuestros trabajos, te pedimos, Señor, por que tú nos sigas proveyendo nuestra entrada económica, Señor. Te pedimos por los hermanos que por estas pruebas han tenido que ser despedidos, el trabajo les ha bajado. Padre, en tus manos estamos. Son tus tiempos y solamente nos queda esperar, confiar en ti. Vemos en la Biblia que cuando a veces había hambre, como en Egipto, fueron 7 años de hambre, Señor. Cuando Isaías declaró que no iba a llover, fueron 3 años, Señor. Padre, a veces es cosa de esperar y de que tú, Señor, nos muestres el camino, nos des la paz a nuestros corazones, Señor. Te pedimos por el pastor, por su salud, por su familia. Te pedimos, Señor, por cada uno de los oficiales que también tienen que realizar sus actividades, Padre Celestial. Padre, y también oramos por tu iglesia evangélica en general, que se reúne también a glorificarte. Que algunos también, Señor, ya están realizando más actividades. Te pedimos, Señor, que también tú los bendigas, que tú, Señor, seas con ellos. Te pedimos también por nuestro país, que está pasando por situaciones difíciles y que se presentan de manera a veces inesperada, como la situación de estas tormentas invernales que están causando descontrol en los países, en los estados, Señor. Padre, tú eres el dueño de todo, todo está bajo tu control. Te pedimos, Señor, que nos muestres tu camino, que nos des la luz de tu Espíritu, Señor, para seguir adelante, Padre. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Continuando, vamos a tener un himno, el himno 363, himno 363, en Jesucristo, puerto de paz. En Jesucristo, puerto de paz.
hermanos, los avisos, pues seguimos realmente igual. Han permitido la apertura de iglesias, pero sin reuniones, o sea, sin cultos. Toman de referencia iglesias que están abiertas, que entran, hacen lo suyo y se va, pero no hay reunión. Por lo tanto, permanecemos cerrada para los cultos. Cualquier necesidad, ya sea que vengan, se encuentra aquí el pastor en diferentes días, o si gustan traer algo, su ofrenda o diezmo, se encuentra de lunes a sábado abierto, ya sea que se encuentre la secretaria o nuestro hermano Alejandro. Y las peticiones, oraciones, necesidades, ya sea que hablen o manden un correo con la secretaria o directamente con nuestro hermano José Elpidio del aposento alto. Ahora vamos a continuar con el ofertorio para que usted designe su aportación, su diezmo o su ofrenda, y la guarde en su casa y en su momento la entregará aquí en la iglesia. Dice, vamos a repetir el texto que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, que dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. La lectura bíblica en esta tarde, base para la meditación, la encontramos en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el libro de Tito, en el capítulo número 1. Y el tema es a solas con Dios para corregir lo deficiente. A solas con Dios para corregir lo deficiente. Y vamos a hacerle lectura a esta epístola, a este capítulo, Tito capítulo 1. Y dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, en esta tarde
Pedimos la luz de tu Espíritu Santo para la meditación de tu palabra. Padre, que a través de esta lectura podamos también nosotros conocerte más y también, Señor, poder ser mejores. Padre, enséñanos para que podamos también nosotros enseñar a otros, para que podamos dar el mensaje de tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque te lo pedimos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, cuando las empresas empiezan a crecer, los negocios, las fábricas, es necesario adaptarse a los nuevos cambios. Hay fábricas o hay empresas medianas o grandes que contratan auditorías administrativas, contratan personal, consultorías, para que les ayuden a cómo crecer de una manera sana. Y estas empresas empiezan a hacer una revisión de las funciones, de las instalaciones, de lo que se realiza, y después de un tiempo presentan sus resultados a la empresa. Y hasta que les digan que necesitan para una fábrica más grande, pues necesitan un terreno apropiado, y también les van diciendo qué parte debe ir en cada lugar, qué sección, cómo debe conformarse. Quizá una empresa de servicios le van a decir, pues estás creciendo rápido, necesitas tener un departamento de recursos humanos para que pueda cubrir todas las necesidades de tu empresa. Y así es como van creciendo. Quizá algunas por economía no pueden atender todas las indicaciones de los consultores, pero van realizando esas adaptaciones. Yo trabajé en una empresa que en su momento necesitaba una estructura. Se iban a agregar nuevas personas de otras empresas y nos iban a fusionar en una sola. Pero era necesario corregir lo deficiente. Para eso contrataron a un grupo de personas, 4 para ser exactos, para que precisamente vinieran a ver qué estaba mal. Lo curioso de este caso es que estas personas que se contrataron habían sido empleados de la empresa. Conocían bien el movimiento, conocían bien las circunstancias, conocían la forma de trabajar de los trabajadores, entonces aparentemente era más fácil. Pero ellos ya venían con otra mentalidad, con otra idea de hacer estas mejoras. El líder de este proyecto se acercó con el director del área y empezó a platicar, a ver los asuntos relacionados con lo que él hacía. Y llegó un punto donde le dicen al director, y hablando de vacaciones, ¿te deben vacaciones aquí en la empresa? Uy, sí, me deben muchas. No he podido salir, tengo mucho trabajo, tengo que hacer varias cosas. Ah, muy bien. ¿Y cuántos días te deben o cómo? Sí, ¿cuántos días te deben? Pues ya empezaron a hacer cuentas y dice esta persona, muy bien, te deben 4 meses en total de vacaciones. Muy bien, a partir de mañana sales de vacaciones. El director se quedó frío. ¿Cómo es posible? Tengo muchas cosas que firmar, que atender y no me va a hacer, ¿quién lo va a hacer, no? Y esta persona, como si nada, le dijo, tú no te preocupes, ya veremos cómo le hacemos, tú vete tranquilo de vacaciones y aquí lo vamos a arreglar. Y efectivamente, no fue necesaria su presencia. Cuando llegó, por supuesto, ya no estaba, ¿no? Fue necesario hacer una corrección en muchas cosas. Hubo cambios, cambio de funciones, cambio de lugares, para poder integrar a las nuevas personas que venían. Aquí vamos a ver el caso de Tito. Tito y Timoteo estuvieron íntimamente asociados como compañeros y ayudantes de Pablo.
Él confió en ellos, los estimó y ellos también le respondieron. Tito y Timoteo eran diferentes en sus formas de ser, en su carácter. Timoteo era sensible, afectuoso, compasible, amable, y Tito se ve que tenía más energía, que tenía vigor, que tenía discreción y decisión. Como acabamos de leer en el libro de Gálatas, Tito era gentil. Tito era de origen griego, pero fue convertido a la fe de Cristo por el apóstol Pablo y participó y lo apoyó a él. Y como vemos en este pasaje, hubo problemas en su iglesia porque los judíos que se habían convertido al cristianismo seguían observando las mismas cosas, la misma ley de Moisés, e insistían que Tito debería circuncidarse, que Tito debería seguir observando las necesidades, los rituales de los judíos, las fiestas, dice, porque eso era necesario para la salvación. Y por eso no había un acuerdo entre ellos, entre Pablo, entre Tito. Y dice la Biblia que después subieron a Jerusalén para ver a los apóstoles y para tratar este asunto. Si Tito debería circuncidarse o no, si realmente todo eso era necesario para la salvación. Como vemos, la fe es a través de nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene de Él, no de cosas internas, de cosas externas, de rituales, de mandamientos. Entonces, fue por eso que Tito siguió trabajando con Pablo. Aquí nos habla también de la isla de Creta. La isla de Creta tenía una posición muy privilegiada porque estaba en el centro del Mediterráneo y comunicaba con varias ciudades. En la antigüedad fue una ciudad brillante y gloriosa, pero por alguna razón había declinado, y en el tiempo de Augusto los habitantes de Creta eran bárbaros y toscos, no eran bien vistos y también los veían con desprecio. Pero sin embargo Pablo sentía que los cretenses debían escuchar la palabra de Dios. Pablo los había escuchado y los conocía, y dice que eran mentirosos, eran ociosos. Pero decidió visitar la isla de Creta junto con Tito y quizá otras personas, y después de un tiempo, dice, Pablo se tuvo que retirar y dice, voy a dejar a Tito aquí para que los organice. En las cartas del apóstol Pablo se ven tres temas básicamente: lo que es la organización de la iglesia a través de los pastores, de los obispos, de los diáconos; la sana doctrina, que se predique el evangelio del Señor Jesucristo; y la vida eterna. Es así como para la organización había que establecer los obispos, que venían siendo, la definición es que es un supervisor, son superintendentes, y los ancianos pues se consideraban personas mayores que tomaban decisiones importantes. La carta de Pablo a Tito empieza de una estructura como se manejaba anteriormente. ¿Quién escribe la carta? En este caso el apóstol Pablo. ¿Hacia quién va dirigida? Hacia Tito. Y después vienen los saludos y viene el asunto principal de esta carta. Lo interesante también de esta carta, que se le conoce como carta pastoral, es que también, aparte de que va dirigido a Tito, esta carta es para ser leída en las iglesias. La forma, el tono es para las iglesias, para tratar el asunto principal de la iglesia, su problema. Por eso el apóstol Pablo escribe de diferente manera a los Gálatas, a los Colosenses, a los romanos. Y aquí también había otra situación,
y que también por eso el apóstol Pablo lo escribe de esta forma. Pablo se presenta como siervo de Dios y como apóstol de Jesucristo. Siervo, que literalmente significaba esclavo. Pero aquí él se especifica de quién era esclavo. Esclavo de Dios, no de cualquier persona. Era un sirviente, estaba a su disposición y así lo manifiesta Pablo. Y también dice que era apóstol de Jesucristo. Así se está presentando a las iglesias. Da primero unos antecedentes de él y dice: soy apóstol de Jesucristo. Y como veíamos en Colosenses, él no estuvo con el Señor Jesucristo, pero él lo llamó y lo preparó y le dio ese apostolado. Por eso él se presenta: soy apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Conforme a la fe de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? En este caso es su iglesia. Va dirigida esta carta a su iglesia, a los escogidos, a los llamados, a través de esta esperanza que es la vida eterna, la cual Dios prometió y que dice el apóstol Pablo: Dios no miente. Y dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. El apóstol Pablo se ha referido a Tito de diferentes maneras. Por ejemplo, en 2 de Corintios 2 le dice que Tito era un hermano genuino para Pablo. En 2 de Corintios capítulo 8, Pablo considera a Tito como un compañero y colaborador. En 2 de Corintios capítulo 12 dice que Tito caminó con el mismo espíritu que Pablo. Pablo confiaba en Tito y por eso le daba tareas específicas para que lo apoyara. También en Tito capítulo 2 vemos que Tito es un ejemplo de buenas obras para los creyentes. Y aquí dice: un verdadero hijo en la misma fe, en el mismo conocimiento, en la misma creencia. Y le da sus saludos y le dice: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y entra directamente al asunto de esta carta. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La Biblia no nos da más datos sobre cuál era la situación que se vivía en las iglesias de Creta. Ellos ya habían escuchado el Evangelio a través del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Dice la Biblia que había ciudadanos cretenses en ese día que escucharon el mensaje. Y a lo mejor en la iglesia ya había alguna organización, posiblemente ya había ancianos, pero por alguna circunstancia no estaban haciendo las cosas bien. Por eso le dice: para que corrijas los deficientes, para que corrijas lo que está mal, lo que no se está haciendo, lo que se está dejando de hacer o lo que se está haciendo mal. Ve qué está pasando en las iglesias de Creta y corrige todo eso que está deficiente, que no está haciendo su trabajo correcto. ¿Y cómo le vas a hacer, Tito? Establece ancianos, como yo te mandé, como tú sabes que debe ser, porque lo has hecho en otras iglesias. Entonces le dice: tienes que poner ancianos. Y entra directamente el apóstol Pablo a las características, a los requisitos que debe tener los ancianos para estar al frente de una iglesia. Y empieza con un requisito que es irreprensible.
Quiere decir que desde cualquier ángulo que se vea o se le juzgue a una persona, esta persona no debe tener falta, no debe tener una tacha. Debe ser lo más perfecto, sin pecado, que debe llevar una vida correcta. Es un requisito, pues digamos, quizá difícil de encontrar en una persona irreprensible, intachable, que haga bien las cosas. Pero el apóstol Pablo lo pone, dice, para estar en la iglesia, para estar al frente, debe ser una persona irreprensible. Y esto también nos da a entender que no es para tener un puesto en una iglesia. Hay hermanos que cuando ya están en la iglesia, ya conocen después de un tiempo, quieren participar, pero lo quieren hacer por tener un puesto, por estar al frente. Y la iglesia no es para eso, la iglesia es para servir. Por eso dice que es irreprensible. Y empieza también otra serie de características. Un escritor dividió estos puntos de una manera que las clasificó de la siguiente manera. Dice, debe ser irreprensible en su hogar. En cuanto a su familia, debe ser un ejemplo para los demás creyentes. Y empieza a tomar lo que dice la palabra de Dios, marido de una sola mujer. ¿Qué estaría pasando en esas iglesias de Creta? ¿Por qué tuvo que especificar el apóstol Pablo que tenía que ser marido de una sola mujer? Como en Creta, como en cualquier país, como en México, hay idolatría. Hay vicios, hay perversión, hay abominación. Y todo eso también va afectando a la iglesia. Porque los miembros también a veces participan en cosas que no son agradables a Dios. Y muchas cosas se van introduciendo en la iglesia a través de sus miembros. Dice, marido de una sola mujer. Si es casado, que viva con una sola mujer, o sea, que sea fiel. Si es viudo y se vuelve a casar, que sea marido de una sola mujer. Y el apóstol Pablo continúa con la familia y dice que tenga a hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que los hijos también tengan el conocimiento de Dios, que los hijos de los creyentes también den buen testimonio, que no anden en escándalos, que no sean desobedientes, que no estén en vicios. A veces el problema es cuando el hermano que quieren escoger para alguna para ser oficial en la iglesia es un hermano que se ha convertido recientemente, se convirtió ya grande y por lo tanto sus hijos ya son adultos y no creen lo mismo. Se educaron con la creencia que en ese momento tenían, pero ellos no quieren ahora convertirse a sus padres. Y a veces hay problemas también en esta situación. Por eso dice que los hijos también deben ser creyentes. En Timoteo, Pablo les dice, usa una frase, dice, el que desea obispado, el que desea ser anciano también debe tener ciertas características. Y el apóstol Pablo en diferentes cartas menciona cuál debe ser la relación del creyente, del que quiere ser obispo, del que quiere ser anciano de una iglesia. En cuanto a su esposa, dice que la debe amar como Cristo amó a su iglesia. La debe tratar de una manera respetuosa, dándole su lugar, la debe amar como Cristo amó a su iglesia. Y dice también que debe vivir sabiamente con su esposa. A lo mejor es difícil, a lo mejor las circunstancias a veces no ayudan, pero dice Pablo
bueno, aquí es Pedro quien dice que debe vivir sabiamente con la esposa. Y en cuanto a los hijos, también el apóstol Pablo hace algunas consideraciones. Dice que el padre debe gobernar bien su casa. Si no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar también la iglesia? Dice que no debe provocar a ira a sus hijos, que los debe criar en disciplina y amonestación del Señor. También es una tarea importante, una tarea difícil, el no provocar a los hijos a la ira, el criarlos en disciplina. Dice que no debe exasperar uno a los hijos para que no se desanimen. Debe uno exhortarlos y animarlos. Eso es parte también de un marido, de un oficial. Son características, requisitos que también la congregación debe ver en las personas que va a elegir como al frente de una congregación. Más adelante dice que también el oficial, el anciano, el obispo, el pastor debe ser irreprensible en cuanto a sí mismo. No hay nada de que se le pueda acusar en cuanto a su personalidad o en la forma en que se conduce. Irreprensible en cuanto a sí mismo. Y dice, no debe ser soberbio, no debe ser altivo, vanidoso, arrogante, buscando su propio bien. La soberbia tiene que ver con el afán desmedido de buscar sus propios intereses, el agradarse a sí mismo y no agradar a los demás. Imagínense, hermanos, escoger a un soberbio como dirigente de una iglesia. Si a veces en la vida cotidiana, en los trabajos, tratar a una persona así, qué difícil es. Cuando le dicen, te vas a hacer cargo de esta área. Se sienten, como dice aquí, altivos, arrogantes, que se lo merecen todo. Y eso no es para un oficial, para alguien que quiere servir al Señor. Como les decía anteriormente, no se trata de tener un título dentro de la iglesia, sino se trata de servicio. Dice más adelante que no debe ser dado al vino. Aquí Pablo menciona en este pasaje que es necesario evitar los excesos. Si una persona se deja dominar por la bebida, pues no puede ser un buen ejemplo para la iglesia, porque caen también en otras situaciones, como vamos a ver más adelante. Dice que debe ser sobrio, templado, moderado, cuidadoso, que disfrute o que vea más la vida espiritual y moral, sobrio en su manera de vivir, sobrio en su manera de ser. Debe ser amante de lo bueno, que busca lo bueno, que busca el bien de los demás, que ama hacer el bien. Dueño de sí mismo, que tiene dominio propio, que domina sus deseos naturales, que busca agradar al Señor antes de satisfacer sus propios deseos. Dueño de sí mismo. Estas son las características en cuanto a lo que se refiere a una persona, lo que se refiere al obispo, al anciano. Hay otra clasificación que dice que debe ser irreprensible en cuanto a su relación con los demás. Su relación con los demás, y el primer punto dice no iracundo, que no se deje llevar por la ira. Cuando una persona se deja llevar por la ira es fácil caer en la venganza, en hacer cosas injustas, y se refiere a la ira. Hay personas que viven así iracundos, con coraje, con ira, que todo les molesta. No se refiere a cuando uno como persona a veces reacciona ante algo, reaccionamos con enojo, cuando no es nuestra costumbre. Pero aquí el iracundo siempre anda buscando esa molestia, anda buscando los problemas. Más adelante dice no pendenciero,
No debe ser alguien que está buscando el pleito. Y esto se relaciona pues con el iracundo, se relaciona con el que busca, el que no controla la bebida. ¿Por qué? Porque anda buscando pleito. Y eso no es correcto de un miembro de la iglesia, no es correcto de un oficial de la iglesia. No debe ser pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas. El que anhela el obispado debe ser una persona que no busca el hacerse de riquezas por medios ilícitos. Pero hermano, es que en mi trabajo, fíjese que pues yo necesito, digamos, ser diplomático con la gente, necesito pues a veces mentir, necesito buscar algo extra. ¿Ustedes creen que una persona así debe representar a una iglesia? Una persona que busca las ganancias deshonestas. ¿Qué estaría pensando en estas iglesias, hermano? Que el apóstol Pablo pone estos requisitos que a veces se ven difíciles de cumplir, tanto lo personal, tanto hacia los demás. Pero el apóstol Pablo fue muy tajante con Tito. Te pongo aquí, quiero que te quedes en las iglesias de Creta y que les leas las cartas a todos y les digas que te he puesto para corregir lo deficiente. Y que estas son las características de los hermanos que van a ser ancianos, obispos, pastores. Más adelante también el apóstol Pablo dice que debe ser irreprensible como administrador de Dios, que debe actuar con honestidad, con responsabilidad. Y para ser administrador dice que debe ser hospedador, estar dispuesto a recibir a otros en su casa, compartir lo que tiene con los otros. Todavía hace algunos años los pastores, bueno, todavía, pero antes era más normal que el pastor fuera hospedador, que en su casa, aunque fuera pequeña, hospedara a siervos del Señor, a hermanos que venían de otras partes, de otras ciudades, y el pastor era el que los recibía en su casa, compartía con ellos lo que tenía. También el administrador de Dios debe ser santo, apartado del mal, buscando la voluntad de Dios. Y dice que también debe retener la palabra fiel, como ha sido enseñada. Entonces, también debe conocer la palabra de Dios, debe obedecerla, debe vivirla, no solamente escucharla, memorizarla, sino que también la debe poner en práctica. Debe conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que están en el error, a los que contradicen. Estos son los requisitos que el apóstol Pablo le dice a Tito, que debe decirles a las iglesias, que los miembros de la iglesia deben buscar estas características dentro de ellos mismos para que estén al frente. ¿Y cuál era también el otro problema que estaba pasando en Creta? Dice los falsos profetas, porque hay muchos que contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Un grupo que se había metido a las iglesias, un grupo que decía creer en Dios, creer en Jesucristo, pero un grupo que veía la posibilidad de hacer negocios y que cambiaban todo, trastornaban casas completas, inventaban cosas, mentían para alejarlos de Dios y sacar provecho para ellos mismos.
Dice uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Fíjense, hermanos, cómo distinguían a los cretenses: como mentirosos, como groseros, malas bestias, groseros, glotones, ociosos. Y hasta había un verbo, el verbo cretizar, que decía: tú eres un cretense. Quiere decir que tú eres un mentiroso, tú eres un grosero, no eres nada de nadie para confiar. Dice el apóstol Pablo, su propio profeta, su propio escritor, los tenía así clasificados. Dice: hay que reprender duramente a estas personas porque no están teniendo una sana doctrina. Y le dice a Tito y le dice a las iglesias: no atiendas fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cuántas veces también nos pasa a nosotros así, hermanos, que escuchamos otras doctrinas, escuchamos otras versiones, escuchamos a quizá algún predicador y dice: qué bonito habla, pero no estamos entendiendo lo que está diciendo. Realmente, ¿qué doctrina es la que está él transmitiendo? Dice: no atendamos esas fábulas, esas cronologías a veces que hay. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos e incréditos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué estamos viendo ahora en nuestra sociedad? Cómo las personas, como dice la Biblia, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Cómo matan por robar, cómo matan a una persona a sangre fría y lo ven tan normal. Cómo a veces la necesidad de comer, de trabajar, de tener un sustento, se alquilan como sicarios para matar gente por 1,000 pesos, por 2,000 pesos o por lo que sea. Ya no hay conciencia, su conciencia está corrompida. Por eso para ellos es normal todo. Hacen lo malo y no se dan cuenta, su conciencia no les dice nada, pero aquí Pablo dice: mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, repróbados en cuanto a toda buena obra. Eso es lo que estaba pasando en las iglesias de Creta. Una situación difícil, pero el Evangelio estaba ahí. Y Dios tenía un plan para esos hermanos. Y Pablo sabía que a través del Evangelio, a través de creer en Jesucristo, a través del Espíritu Santo, estas personas podían cambiar. Aunque estaban en un mundo lleno de maldad, en un ambiente lleno de idolatría, de abominaciones, Pablo, a través de Dios, sabía que ahí había iglesias y que podía haber crecimiento y que estos hermanos, estas personas, podían cambiar totalmente su forma de ser. Aunque fuera cretense, pero si era cristiano, ya no debía mentir, ya no debía ser grosero, ya no debía ser glotón, ya no debería ser un ocioso. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Hermanos, vemos que estos requisitos se aplican a los pastores, a los ancianos de iglesia, a los obispos,
a los administradores que están en un ministerio al frente de una congregación. Pero hermanos, nosotros, quizá alguno de ustedes no tenga un cargo, no tenga un nombramiento de la iglesia, pero es cristiano. Y la pregunta es, como cristianos, ¿podemos tener una actitud de soberbia? Muchas veces ni nos damos cuenta de nuestra forma de actuar. Como cristianos, hermanos, ¿tenemos derecho a ser iracundos? No soy oficial, yo nomás asisto a una iglesia. Yo en mi casa me comporto de otra manera. Como cristianos podemos ser iracundos, groseros con todos. Como cristianos podemos ser codiciosos de ganancias deshonestas. Dice que un cristiano debe ser justo, santo y dueño de sí mismo. Justo para con los hombres, santo, recto para con Dios y dueño de sí mismo para nosotros mismos. Hermanos, revisemos nuestras deficiencias. Revisemos, hermanos, en qué estamos mal, qué hemos dejado de hacer o qué no estamos haciendo. Estemos a solas con Dios, sentémonos con la Biblia enfrente, revisemos esta lista de Tito capítulo 1 del versículo 5 al 9, veamos estos requisitos, veamos como cristianos en qué estamos fallando. Hace unos años, una hermana que estaba asistiendo a esta iglesia, pero que era cristiana, venía de otra iglesia, decía: yo soy muy grosera, yo soy así, yo no voy a cambiar. Pero hermana, pues vea lo que dice la Biblia, lo que nuestro Señor Jesucristo nos puso de ejemplo. No, pero es que todo me molesta y reacciono de una manera irracional. Varias veces hablé con esta hermana, al último la vi un poco cambiada, pero no sé, en su forma de vivir allá en su casa. Pero nosotros podemos cambiar, hermano. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, hace un cambio en nosotros. Seamos como seamos, si realmente nosotros ya estamos teniendo problemas con alguno de estos puntos, Dios nos puede cambiar. Cambió al apóstol Pablo de una manera drástica, de una manera completa. Después de ser un perseguidor, después de quizá matar cristianos, Dios lo llamó, como dice él mismo, me escogió desde el vientre de mi madre y me llamó para servirle, para llevar el Evangelio. Entonces, hermanos, dejemos de ser mentirosos, engañadores, contumaces, idólatras, como era esta iglesia de Creta. Usted solo no puede cambiar, hermano, aunque quiera. Dios es el que debe actuar en usted. Si usted está ya en alguna situación que no puede, dígale a Dios que ese rencor que tiene, que no lo deja vivir en paz, esa envidia que tiene hacia los demás, hacia ciertas personas en especial, dígale a Dios que ya está cansado de mentir, porque lo hace como una naturalidad. Si ese es su problema, hermanos, acérquese a Dios y búsquelo, confiésele su pecado y Dios va a actuar en usted. Que ya no quiere tener una conciencia corrupta, que ya quiere ver las cosas bien. Podemos aprender mucho de este pasaje. Sí, es especial para un grupo de hermanos, pero también para los cristianos,
¿Por qué? Porque somos miembro del cuerpo de Cristo. Y Cristo quiere que nosotros también seamos justos, seamos santos, seamos dueños de nosotros mismos. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque a través de este pasaje nos haces ver nuestra condición. Y Padre, quizá tengamos algunos defectos, quizá tengamos algunos problemas con alguna de estos requisitos. Te pedimos, Señor, que tú nos cambies, para que tú nos utilices, para que, Señor, seamos siervos tuyos. No querer un puesto de importancia, sino que podamos servirte a través de él. Y cada uno de nosotros te puede servir en el lugar donde tú nos has puesto, Padre Celestial. Te pedimos, pues, Señor, que la palabra sea la que nos redarguya, la que nos guíe. Confiamos en ti, Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos una bendición especial para tu iglesia, Señor. Hermanos, para despedirnos en esta tarde de la casa de Dios, no de su presencia, vamos a hacerlo con el Padre Nuestro que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.